África es el continente más pobre del mundo y solo está empeorando. De los 26 países de bajos ingresos del mundo, 23 están en el África subsahariana. Durante décadas, el mundo occidental ha intentado, aunque no siempre con mucho entusiasmo, ayudar al continente a salir de la pobreza. A principios de la década de 1960 se invirtieron miles de millones en programas de infraestructura. En los 80 fueron las vacunaciones masivas. Y en los 90 condonaron toda su deuda. Sin embargo, nada de esto parece haber funcionado. Se han dado toda clase de razones para este fracaso, desde la corrupción hasta los legados coloniales y el mal gobierno. Pero ¿y si la razón real fuera mucho más simple? En Historia Líquida nos entusiastan las historias relacionadas con el dinero, economía y finanzas, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Desde que ganó la independencia, África ha sido el continente más fragmentado internamente del mundo. Solo el 16% del comercio del continente se queda dentro de la región. Casi 4 veces menos que en Asia o Europa. En cambio, la mayoría de los bienes se venden a países como Estados Unidos y China, mercados tan grandes que las naciones africanas individuales casi no tienen poder de negociación y terminan atrapadas en acuerdos donde venden sus recursos naturales, diamantes, oro y petróleo. Por literalmente centavos de dólar. Entonces, ¿qué pasaría si los 55 países africanos se unificaran en uno solo? De la noche a la mañana, un mosaico de economías desconectadas se convertiría en uno de los mercados más grandes de la Tierra, transformando a África en una potencia global capaz de competir con China, Estados Unidos y Europa. Pero aunque la unificación suena como la solución obvia, hay intereses poderosos que se benefician de mantener a África dividida, aunque eso signifique condenar al continente a la pobreza durante generaciones. Esta es la historia de cómo África fue fracturada y por qué ha permanecido así desde entonces. Para la mayoría de los países, las fronteras evolucionaron durante miles de años y terminaron representando líneas divisorias entre grupos étnicos, culturas e instituciones políticas. Pero en África ocurrió lo contrario. A finales del siglo XIX, durante el reparto de África, las potencias europeas se repartieron todo el continente en cuestión de décadas, dividiendo territorios en salas de conferencias europeas. Las fronteras cortaron ríos, rutas comerciales y comunidades, separaron algunas sociedades y metieron a otras en la misma caja. Etnias como el pueblo somalí terminaron divididas en 4 países a pesar de compartir idioma y cultura durante 1000 años. Así que cuando la región ganó la independencia, no surgió como un solo país, sino como Somalia, Djibouti, Etiopía y Kenia. Eso significó que enormes comunidades somalíes se encontraron de repente gobernadas por gobiernos dominados por grupos étnicos completamente diferentes, generando un profundo resentimiento hacia los estados que ahora las controlaban. En 1964 estalló una guerra total entre Etiopía y Somalia por el control de la región de Ogadén, habitada por somalíes. Lejos de ser un caso aislado, este tipo de conflictos regionales definieron la zona. Nigeria cayó en una guerra civil por Biafra. Sudán se dividió tras décadas de conflicto norte-sur y el Congo colapsó en el caos casi de inmediato. Desde 1945, aproximadamente un tercio de las guerras del mundo han ocurrido en África. Por supuesto, con tanto conflicto en todo el continente, el comercio regional a gran escala se volvió casi imposible. Así que, en las décadas posteriores a la independencia, el comercio intraafricano se derrumbó a menos del 10% del total, 6 veces menos que en Europa, Asia y Norteamérica. Eso dejó a los nuevos estados independientes con prácticamente una sola opción viable, exportar materias primas directamente a las grandes economías industriales. Pero el problema es que, para la mayoría de los países africanos, competir en ese mundo era prácticamente imposible. Imaginemos un granjero negociando un mejor precio para vender huevos al supermercado local. Si pide demasiado, la tienda simplemente va con otro granjero que ofrece más o menos el mismo producto. Ahora imaginemos que es Coca-Cola. El precio que negocie con el supermercado tiene que aceptarlo porque no puede comprar el mismo producto en ningún otro lugar. Lo mismo ocurre cuando los países intentan comerciar entre sí. Los países pequeños que producen bienes que cualquiera puede copiar terminan consiguiendo peores acuerdos que los países grandes y poderosos que producen cosas que nadie más puede ofrecer. Y para la década de 1970, esa era exactamente la situación de África. Los países que dominaban la economía global operaban a escala continental. Estados Unidos, un mercado único de 50 estados, representaba alrededor del 40% del PIB mundial. Europa iba justo detrás, con casi el 25%. En cambio, más de la mitad de los países africanos tenían menos de 10 millones de habitantes. La mayoría no tenía una base manufacturera significativa, mercados internos minúsculos y perfiles de exportación dominados por un solo producto básico. Y como cada uno de estos países relativamente pequeños operaba solo, casi no tenían poder de negociación. Ghana, por ejemplo, vendía cacao casi exclusivamente mediante contratos a largo plazo fijados en Londres.
Cuando intentó subir los precios a principios de los 60, los compradores simplemente cambiaron sus compras a Nigeria y Costa de Marfil. Kenia enfrentó el mismo problema con el café, cuyos precios se fijaban en bolsas internacionales dominadas por compradores europeos y estadounidenses, dejando a los productores como simples aceptadores de precios en lugar de negociadores. Esto inevitablemente significaba que, cuando un país intentaba exigir mejores condiciones, los compradores simplemente se dirigían a otro proveedor africano que ofrecía el mismo producto. En lugar de crear mejores resultados para todo el continente, las naciones individuales se enfrentaban entre sí. Por eso, las ganancias que podrían haber financiado el crecimiento se capturaron en el extranjero, dejando a las empresas locales sin suficiente capital para inversiones a largo plazo. Incluso décadas después de obtener la independencia, los países africanos siguieron quedándose atrás del resto del mundo, a pesar de albergar algunas de las tierras más ricas en recursos del planeta. El concepto de negociación colectiva no es nuevo. Así que ya desde los años 60 estaba claro que la falta de unidad le estaba costando al continente una fortuna. Y durante un breve periodo hubo un movimiento para solucionarlo. En 1963, el primer líder de Ghana, Kwame Nkrumah, se paró en Addis Abeba y advirtió a los estados africanos, únanse ahora o perezcan. Ese mismo mes, 32 estados recién independientes firmaron la carta que creó la Organización de la Unidad Africana. Para muchos, ese fue el punto de inflexión. Pero había un problema enorme. Como la mayoría de los primeros gobiernos africanos eran tan frágiles, si un líder subía al escenario y actuaba como si estuviera dispuesto a ceder poder a un bloque panafricano, era casi una garantía de que lo echarían del cargo. De hecho, el propio arquitecto de la unidad africana lo aprendió en carne propia. Impulsó la unidad continental desde temprano en la independencia de Ghana y rápidamente fue acusado de anteponer los ideales panafricanos a la economía de Ghana. Sus críticos argumentaban que, en lugar de unidad, Ghana debía proteger sus fronteras, asegurar sus propios ingresos y resolver primero sus escaseces internas en vez de atar su destino a vecinos cuyas economías eran igual de frágiles. Un mensaje que, incluso hoy, sigue regresando a la moda en todo el mundo. En 1966, solo 3 años después de la formación de la Organización de la Unidad Africana, Nkrumah fue derrocado en un golpe militar mientras estaba en el extranjero. Aunque la unidad era lo que se necesitaba para poner al continente de nuevo en el camino del desarrollo, políticamente era prácticamente imposible. Una gran parte de la razón es simplemente que nadie se ha puesto de acuerdo nunca en cómo se vería realmente una África unificada. A menudo se imagina como una sola bandera, un solo presidente y un solo gobierno. Pero la mayoría de las historias de éxito económico basadas en la unidad nunca empezaron así. Empezaron construyendo mercados. La Unión Europea es un buen ejemplo. No convirtió a Europa en un solo país. En cambio, pasó décadas haciendo el trabajo poco glamuroso de la integración, eliminando las fricciones que realmente impiden que las empresas crezcan. Cosas como controles fronterizos, estándares de productos incompatibles y reglas de pago, para que un fabricante en Italia pudiera realmente vender en Francia o Alemania sin tener que rediseñar su producto o renegociar contratos cada vez que cruzaba una frontera. Eso fue lo que convirtió docenas de economías nacionales en algo que funcionaba como un solo gran mercado. Para África, la unidad significaría convertir 55 mercados separados en un sistema lo suficientemente grande para que las empresas crecieran dentro de él, donde bienes, dinero y personas puedan moverse sin que cada frontera sea un obstáculo. Sin eso, los países terminan intentando hacer crecer empresas dentro de mercados que apenas existen. Un problema que, en el caso de África, es especialmente perjudicial. La mayoría de los países africanos tienen poblaciones del tamaño de un país europeo. Pero como es un continente tan pobre, la base de consumidores simplemente no es lo suficientemente grande para soportar producción a gran escala. Ruanda es un gran ejemplo. El país ha avanzado de verdad en las últimas 2 décadas mejorando la gobernanza, aumentando los ingresos y ganándose una reputación de ser amigable con los negocios. Pero como mercado sigue siendo diminuto, alrededor de 14 millones de personas en 2025, la mayoría con poder adquisitivo limitado. Y está a cientos de kilómetros del puerto más cercano. Eso significa que las empresas dentro del país tienen muy poca oportunidad de escalar a nivel nacional y, al mismo tiempo, comerciar con otros países africanos sigue siendo absurdamente caro. Para ver cómo funciona, tomemos este ejemplo. Enviar un contenedor estándar de Mombasa a Rotterdam o Shanghái cuesta alrededor de $1,000 y tarda unos 30 días. Mientras que mover ese mismo contenedor solo 1.200 kilómetros tierra adentro hasta Kigali puede costar hasta $4,000 y probablemente tome alrededor de 40 días por congestión y retrasos. El Banco Mundial estima actualmente que los costos de transporte dentro de África son entre 50% y 75% más altos que en otras naciones en desarrollo. Gran parte de esto viene de lo fragmentado que está el continente. En lugar de un gran sistema económico diseñado para planificar infraestructura a escala, hay más de 50 gobiernos separados construyendo cada uno carreteras, ferrocarriles, redes eléctricas y puertos solo para sus propias fronteras.
Las redes de transporte a menudo terminan deteniéndose en las fronteras nacionales, incluso cuando la siguiente gran ciudad, puerto o mercado está a solo unos kilómetros al otro lado. Y aunque las empresas logren transportar bienes por las deterioradas redes de transporte, lo más probable es que, en cuanto lleguen a una frontera, las detengan porque los distintos países usan reglas regulatorias diferentes. Los camiones tienen que ser reinspeccionados cada vez que cruzan una línea en el mapa. A eso se suma que las tasas arancelarias promedio en todo el continente rondan el 10%. Puede no sonar mucho, pero pone a las empresas africanas en una desventaja masiva frente a otros grandes bloques económicos como la UE, Estados Unidos o China, donde el comercio interno es prácticamente libre de aranceles. Por supuesto, los pequeños comerciantes pueden y a menudo sortean estas barreras reruteando bienes informalmente o pagando sobornos. Eso puede funcionar si se están moviendo unas cuantas bolsas de grano o bienes de consumo en la parte de atrás de un camión, pero se vuelve mucho más difícil para empresas que intentan operar con millones de dólares. Aunque intenten sobornar en cada puesto de control y retraso, los costos se dispararían rápidamente, volviéndolas al punto de partida y haciendo más barato y confiable comerciar con mercados extranjeros. Pero son precisamente esas empresas a gran escala las que el continente necesita desesperadamente para industrializarse, compañías capaces de invertir en maquinaria, capacitar trabajadores e incluso construir la infraestructura que tanto falta. Hoy, aproximadamente el 85% de todo el empleo en el África subsahariana está fuera de la economía formal. Como resultado, la manufactura representa solo alrededor del 10% de la economía africana, un número que no ha mejorado realmente en mucho tiempo. Por eso África puede parecer paradójica desde fuera. La gente ve pobreza y asume que la mano de obra debe ser barata. Pero para muchas empresas, producir en África es en realidad caro en relación con lo que producen. Uno de los ejemplos más extraños es el mercado energético. Una fábrica en Nigeria o Kenia a menudo tiene que correr generadores diésel durante horas al día, incluso estando a solo unos cientos de kilómetros de una presa hidroeléctrica o planta de gas en un país vecino, simplemente porque las redes no están conectadas de forma que el comercio transfronterizo de electricidad sea algo rutinario. Eso significa que, en lugar de conectarse a una fuente de energía más grande y barata cercana, las empresas se ven obligadas a generar su propia electricidad in situ, quemando combustible caro todos los días por algo que debería ser básico o compartido. Esta situación adquiere una dimensión especialmente irónica cuando se considera que África alberga aproximadamente 60% de los mejores recursos solares del planeta, según la Agencia Internacional de Energías Renovables, y aún así más de 600 millones de personas en el continente carecen de acceso confiable a la electricidad. Debido a esto, muchos países africanos terminan importando energía a través de generadores diésel, contratos de combustible, repuestos y servicios de mantenimiento que suelen provenir de Europa o Asia, aunque la materia prima exista más cerca de casa. Un mercado unificado ayudaría a solucionar esto, evitando que las fronteras corten las redes eléctricas y permitiendo que los países se beneficien de la generación de sus vecinos de la misma forma que las regiones lo hacen dentro de un solo estado. Todo esto apunta al mismo problema subyacente: África no carece de recursos ni de mano de obra, sino de un mercado lo suficientemente grande y abierto para que el continente realmente pueda comerciar consigo mismo y quedarse con parte de lo que produce. Y para ser justos, el continente ha dado algunos pasos positivos en esa dirección. En 2018 se fundó el Área Continental Africana de Libre Comercio, que buscaba unificar a África bajo un solo mercado. El acuerdo entró oficialmente en vigor en 2021 con 54 de los 55 países firmantes. Según el acuerdo, 90% de los bienes que tienen aranceles se eliminarán en un periodo de 5 a 10 años, con el objetivo a más largo plazo de libre acceso para al menos 97% de los bienes. Pero lo que ha pasado desde entonces es revelador. El comercio bajo el acuerdo ha comenzado técnicamente, pero se limita a un pequeño número de envíos piloto y a un grupo reducido de empresas. De hecho, en 33 países africanos el comercio dentro del continente ha disminuido desde que se firmó el acuerdo, y el comercio intraafricano sigue representando menos del 15% del total del continente. A principios de 2026, la Secretaría de la AfCFTA reconoció públicamente que la implementación sigue siendo desigual y que los mecanismos de resolución de disputas comerciales todavía no funcionan con la fluidez necesaria para que las empresas medianas confíen en el sistema. En muchos países, los funcionarios de aduanas todavía usan las tablas arancelarias nacionales. Las reglas de origen se aplican de forma desigual y los sistemas que se suponen deben hacer funcionar el AfCFTA han tardado más en implementarse. En teoría el acuerdo existe, pero como suele pasar, lograr que la gente haga lo que acordó es mucho más difícil. Una África genuinamente unida podría cambiar para siempre la trayectoria de crecimiento del continente. Podría permitir que las empresas crecieran más, aumentaran la productividad y subieran los salarios, no a través de ayuda o caridad, sino porque las empresas finalmente tendrían espacio para escalar. Pero eso solo ocurre si la unidad significa eliminar los costos ocultos que mantienen a las economías africanas comerciando hacia afuera en lugar de entre sí.
Así que la verdadera pregunta no es si África debería convertirse en un solo país. Es si puede convertirse en una sola economía en la práctica, ¿o tú qué piensas? No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.